Hola, bueno, bienvenido a lo que es el inicio de nuestro último capítulo, donde vamos a tratar el tema de presentar una introducción al diseño de filtros analógicos empleando la plataforma computacional de MATLAB. ¿Okay? Entonces, el objetivo que nosotros nos vamos a plantear en este capítulo es el de obtener la función de transferencia de un filtro que vamos a denotar por HDS utilizando MATLAB, ¿no? Y partiendo de las especificaciones de ese filtro. ¿Okay? Entonces, el producto para nosotros va a ser esta función de transferencia. El capítulo, el tema este de introducción al diseño de filtros analógicos empleando MATLAB, lo vamos a organizar mediante estos puntos. Entonces, inicialmente vamos a conversar acerca de la diferencia entre lo que es un filtro ideal y un filtro real. Pero esto desde la perspectiva de la magnitud de la función de respuesta en frecuencia. ¿Cuáles son los filtros analógicos empleados principalmente en la práctica? Los filtros analógicos convencionales. Y finalmente, nuestro objetivo, ¿no? Cómo diseñarlos utilizando MATLAB. Entonces, bueno, vamos a recordar que un filtro es un dispositivo selectivo en frecuencia que permite el paso de determinada frecuencia y rechaza o atenúa el paso de otro. Entonces, lo solemos clasificar de esta manera, ¿no? Filtro pasa bajo, filtro pasa alto, filtro pasa banda y filtro elimina banda, ¿no? Dependiendo de la zona frecuencial donde está esta banda de paso. ¿Okay? Entonces, dependiendo de dónde colocamos esa banda de paso, vamos a tener la clasificación del filtro. Entonces, los filtros ideales, podemos aquí resumir que tienen estas características, ¿no? Entonces, ellos poseen una banda de paso y una banda de rechazo. En la banda de paso, la magnitud de la función de respuesta en frecuencia es constante, y en la banda de rechazo, la magnitud de la frecuencia en frecuencia es nula, ¿no? Es cero. Entonces, en el caso de un filtro pasabajo ideal, bueno, en las bajas frecuencias tenemos esta magnitud constante, ¿okay?, de la banda de paso, y en las altas tenemos la magnitud cero de la banda de rechazo. Esta sería la situación para el filtro pasa alto ideal, ¿okay?, la banda de paso en las altas frecuencias. Para el filtro pasabanda, la magnitud constante de la banda de paso estaría ubicada en una zona intermedia. Y finalmente, en el filtro elimina banda, colocamos las bandas de paso en las bajas y en las altas frecuencias, y en una zona intermedia estaría la banda de rechazo. ¿Sí? Entonces, estas funciones, estas características de magnitud de la función de respuesta a frecuencia que acabamos de ver corresponden a la situación ideal. Okay. En el caso de los filtros reales, vamos a introducirlos pensando en el pasabajo. Entonces, aquí a la izquierda tenemos la situación ideal. Magnitud constante en la banda de paso, magnitud cero en la banda de rechazo, y el paso de una a otra es de manera abrupta. En el caso de un filtro real, ¿okay?, tenemos una zona de transición entre la banda de paso y la banda de rechazo. Y la magnitud no es constante, sino que podría estar dentro de una franja en la banda de paso. ¿Okay? Lo mismo en la banda de rechazo, no tenemos magnitud cero, sino que tenemos una zona, una franja, donde podría estar la magnitud de la respuesta en frecuencia del filtro. Entonces, esta situación, esta franja, para la banda de paso y para la banda de rechazo, la especificamos a través de este parámetro RP en la banda de paso o RS en la banda de rechazo. Entonces, RP es la atenuación máxima en la banda de paso, que se expresa en decibeles, y RS es la atenuación mínima, ¿okay?, en la banda de rechazo. Es decir, que nosotros en la banda de paso tenemos magnitud a partir de un valor que es grande, RP. Y en el caso de la banda de rechazo, nosotros tenemos magnitud hasta un valor que es pequeño.
Omega sub P es la frecuencia final de la banda de paso y omega sub S es la frecuencia inicial de la banda de rechazo. Entonces, a través de este parámetro, nosotros moldeamos aquí una suerte de plantilla donde podemos colocar la magnitud de la respuesta de frecuencia del filtro pasabajo real. ¿Okay? Y es eso lo que apreciamos, ¿okay? de manera más directa en esta diapositiva. Entonces, aquí estaría la zona donde va a aparecer una magnitud de la respuesta de frecuencia que es válida para un filtro pasabajo real. Entonces, por ejemplo, algo que tenga esta forma va a corresponder a un filtro pasabajo real. Aquí tendríamos lo que sería la plantilla para un filtro pasalto real. La banda de paso, entonces ahora en las altas frecuencias, la de rechazo en las bajas y una zona de transición entre estas dos. Aquí tendríamos la plantilla para el filtro pasabanda. Entonces, cualquier magnitud de la respuesta en frecuencia que satisfaga esta plantilla es una válida. Okay, y finalmente la plantilla para el eliminabanda. Entonces, ¿cuáles son los filtros analógicos que se emplean convencionalmente? Entonces, mayoritariamente estos cuatro filtros. Entonces, vamos a definirlos pensando en la situación pasabajo. Entonces, tenemos el filtro de Butterworth, el Chebyshev tipo 1, Chebyshev tipo 2 y el filtro elíptico. Entonces, bueno, recordamos la banda de paso, la banda de rechazo y la zona intermedia que constituye la banda de transición. Entonces, eso está apareciendo aquí para los cuatro tipos de filtros. Pero, ¿qué es lo que los diferencia? Bueno, fíjense que la zona de transición para del Butterworth es como la más amplia. Pero precisamente este filtro es el que no exhibe estos rizados que manifiestan los otros filtros. Entonces, la introducción de estos rizados en las bandas de paso o de rechazo o en ambas, como en el elíptico, es lo que permite abreviar la banda de transición. Entonces, el filtro de Butterworth tiene estas características planas tanto en su banda de paso como en su banda de rechazo y una banda de transición relativamente más amplia. El Chebyshev tipo 1 tiene rizado en la banda de paso. La banda de rechazo es libre del rizado. El Chebyshev tipo 2 exhibe el rizado en la banda de rechazo y el filtro elíptico, que es el que tiene la zona de transición más corta, él presenta el rizado en las dos bandas. Entonces, bueno, recuérdense que nuestro objetivo es diseñar los filtros, es decir, llegar a la función de transferencia del filtro empleando MATLAB. Entonces, el diseño, la filosofía de diseño a través de MATLAB es diseñar inicialmente un filtro pasabajo prototipo. Es decir, un filtro pasabajo que va a tener una frecuencia de corte, un ancho de banda con frecuencia 1 de 1 radián por segundo. Entonces, la instrucción para diseñar el filtro pasabajo prototipo de Butterworth es esta. Y el único parámetro que necesitamos es el orden del filtro. Entonces aquí vamos a colocar un número, ¿no? 1, 2, 3, 5. Y ese es el orden del filtro. ¿Qué quiere decir en este caso este orden? El filtro de Butterworth es un filtro que tiene puros polos. ¿Okay? Su función de transferencia tiene puros polos. Entonces, con el orden del filtro estamos definiendo la cantidad de polos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este programita para entender lo que está ocurriendo.
Entonces, aquí estamos considerando tres posibilidades para el orden del filtro, ¿no? 1, 3 y 5. Aquí definimos una banda frecuencial entre 0 y 10 a pasos de 0.01. Y aquí vamos a calcular con la instrucción esta boottab el filtro de Butterworth para los tres órdenes que estamos especificando aquí, 1, 3 y 5. Entonces, hallamos inicialmente con esta instrucción que nos va a dar los ceros, los polos y la ganancia de la función de transferencia para estos tres órdenes, ¿no? Entonces vamos a correr este lazo tres veces, ¿no? Para el orden 1, para el orden 3 y para el orden 5. Entonces, este filtro de Butterworth expresado en este formato 0, polo y ganancia, lo convertimos con esta instrucción ZP A2 to transfer functions. Aquí es polo 0 a función de transferencia. Nosotros convertimos el formato 0 polo ganancia al formato de función de transferencia. Entonces, ahora tenemos el filtro de Butterworth como función de transferencia. A ese filtro expresado como función de transferencia le hallamos la respuesta de frecuencia a través de esta instrucción de Bode. Entonces nos va a dar la magnitud y la fase. Graficamos la magnitud y el resultado es este que tenemos acá. Con esta instrucción sostenemos la plumilla de manera de cada vez que pasamos por el for, la gráfica de la magnitud se efectúa sobre la misma figura. Entonces la curva aquí en azul corresponde a la magnitud de la respuesta de frecuencia del filtro pasabajo prototipo de Butterworth para un orden 1. ¿Okay? La siguiente en rojo sería para n igual a 3 y la última aquí que está en este color anaranjado para n igual a 5. Entonces fíjense que a medida que el orden del filtro se eleva, la característica de respuesta de frecuencia se aproxima más a lo que sería la situación ideal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se reduce la zona de transición, se prolonga, se extiende la magnitud aquí constante de la banda de paso y también se extiende la magnitud pequeña en la banda de rechazo. Algo interesante, lo que decíamos, el prototipo entonces tiene frecuencia de corte 1. Fíjense que precisamente es en 1, donde la magnitud de 1 que teníamos en 0, el valor de C, cae por el factor de raíz de 2. Recuérdense de la definición de ancho de banda que nosotros estudiamos en un capítulo previo. Okay. Entonces, si ustedes, bueno, recuerdan aquí en esta instrucción, recuérdense que B es el polinomio numerador de la función de transferencia del filtro y A es el polinomio denominador. Entonces, estos dos vectores, el vector de B y el vector de A, nos permiten pasar a la función de transferencia. Entonces, lo que les decía, un filtro de Butterworth es un filtro de puros polos para el caso pasabajo ideal, ¿no? del prototipo. La instrucción para el filtro Chebyshev tipo 1 es esta, ¿no? Chev 1 AP. Y depende de dos parámetros, el orden y la atenuación mínima en la banda de paso. ¿Okay? Recuérdense que el filtro de Chebyshev tipo 1 es el que exhibe el rizado en la banda de paso. Entonces, ese rizado se ajusta con este parámetro que representa, como ya hemos conversado, la atenuación mínima en la banda de paso. Entonces, este es un número pequeño en decibeles. Entonces, aquí uno coloca muchas veces 3. ¿Okay? 3 decibeles, pero les repito, es un número pequeño. Entonces, aquí tenemos un programita para ilustrar cómo podríamos utilizar esta instrucción. Entonces, aquí estamos diseñando un filtro pasabajo prototipo tipo 1, ¿no? de Chebyshev. Entonces, especificamos aquí un orden 5 y una atenuación en la banda de paso de 3 decibeles. Entonces, con la instrucción diseñamos el filtro, pero en el formato 0 polo y ganancia. Pasamos al formato función de transferencia. Con la instrucción Bode calculamos la función de respuesta de frecuencia, graficamos la magnitud
Y el resultado es este, ¿no? que se exhibe aquí. Entonces, nuevamente, este es un filtro prototipo con frecuencia de corte 1. Entonces, el rizado se presenta en la banda de paso. La banda de rechazo no tiene ese rizado en el filtro Chebyshev tipo 1. La instrucción de MATLAB para diseñar el filtro pasabajo prototipo de Chebyshev, pero ahora el tipo 2, es esta. Entonces, el filtro de Chebyshev tipo 2 tiene el rizado en la banda de rechazo. Entonces, se va a especificar mediante estos dos valores, orden y la atenuación máxima ahora en la banda de rechazo. Este numerito, a diferencia del Chebyshev tipo 1, es un número más grande. ¿Okay? Porque recuerden que esta es la atenuación máxima que queremos en la banda de rechazo. Entonces, aquí un programa para visualizar lo que ocurre. Entonces, diseñamos el filtro pasabajo prototipo con esta instrucción. Aquí aparece que el orden es 5 y la atenuación máxima en la banda de rechazo es de 30 decibeles. Entonces diseñamos con esta instrucción el filtro, pero en el formato 0, polo y ganancia. Con esta instrucción, polo 0 a función de transferencia, pasamos al formato de función de transferencia, calculamos la función de respuesta de frecuencia, graficamos la magnitud y este sería el resultado. Entonces tenemos un filtro pasabajo prototipo Chebyshev del tipo 2, ¿no? Aquí la frecuencia de corte nuevamente es 1 y el rizado está apareciendo es en la banda de rechazo. Entonces con este numerito, que en este caso es de 30, nosotros podemos regular el tamaño de este rizado. Por último, el filtro pasabajo prototipo elíptico. Entonces, este tiene rizado tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo. Entonces, lo vamos a especificar a través de 3 parámetros. El orden, la atenuación mínima en la banda de paso y la atenuación máxima en la banda de rechazo. Entonces, recuerden que RP es un número pequeño y RS es un número grande. Entonces, con estos 3 parámetros definimos el filtro elíptico pasabajo prototipo. Entonces aquí un programita para visualizar cómo podemos utilizar entonces esta instrucción de MATLAB para diseñar el filtro pasabajo prototipo. Okay. Entonces, déjenme activar aquí la cámara. Entonces, nos estaría faltando un video donde vamos a considerar el diseño como tal. Pero aquí les adelanto que la filosofía de diseño utilizando MATLAB va a ser diseñar inicialmente el filtro pasabajo prototipo en cualquiera de sus formas, Butterworth, Chebyshev tipo 1 o 2, elíptico, y después con transformaciones frecuenciales pasar al que nos interesa, sea pasabajo, pasa alto, pasabanda o eliminabanda. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en un segundo video. Entonces, bueno, me despido, que tengan un excelente día y les agradezco su atención.